Para que esto sea súper fácil de seguir, vamos a dividir el recorrido en 5 etapas muy claras. Primero, veremos la consolidación del Estado liberal, después la llamada década moderada. En tercer lugar, el giro radical con el bienio progresista. El cuarto punto será la crisis del moderantismo y, por último, la intensísima política exterior de aquellos años. Así que, punto número 1, la consolidación del Estado liberal. Vamos a poner las bases de esta nueva era, justo después del fin de la Primera Guerra Carlista. A ver, ganar la guerra carlista marcó un punto de no retorno total para el bando liberal. Esto no fue solo un cambio militar. Supuso que la burguesía, que por aquel entonces iba muy de la mano del alto clero, se acomodara definitivamente en el poder. Y aquí está el quid de la cuestión. España deja por fin atrás esa antigua sociedad estamental y entra de lleno en una sociedad de clases. La economía empieza a despertar, arranca el desarrollo capitalista y vemos los primerísimos pasos hacia la industrialización del país. Eso sí, todo este periodo va a estar enmarcado en el constitucionalismo, aunque las reglas del juego iban a cambiar constantemente, como vamos a ver ahora. Pasamos al bloque 2, la década moderada, de 1844 a 1854. Aquí es cuando se levanta el primer gran bloque político sólido de la época, y el péndulo se va con muchísima fuerza hacia el orden conservador. El marco jurídico de estos 10 años es una auténtica pasada para entender cómo pensaban. La Constitución de 1845. El general moderado Narváez asume la presidencia en el 44 e instaura lo que se conocía como liberalismo doctrinario. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que, en lugar de la soberanía nacional que exigían los progresistas, se sacaron de la manga una soberanía compartida entre las Cortes y la reina. Y ojo al dato. Imaginad el poder inmenso que esto le daba a Isabel II. Podía nombrar y echar ministros a su antojo. Tenía iniciativa para hacer leyes. Y si no le gustaba cómo iban las cosas, podía disolver las Cortes. Para rematar, el Congreso se elegía por sufragio censitario. Vamos, que solo votaban los más ricos. Claro, para sostener todo este chiringuito, los moderados necesitaban un pilar fundamental: llevarse bien con la Iglesia. La Constitución de 1845 ya declaraba a España como un Estado confesional, pero la cosa se hizo oficial con el Concordato de 1851. Fue un trato pragmático al 100%. El Estado decía: vale, el catolicismo es la religión oficial y os dejamos vigilar la moral pública. ¿Y qué ganaba el gobierno a cambio? Pues el Papa cedía en 2 cosas gigantescas. Aceptaba las tierras que el Estado le había expropiado a la Iglesia antes del 51 y, lo más crucial, reconocía por fin a Isabel II como la reina legítima de España. Un balón de oxígeno vital para la monarquía. Pero lo más fascinante de los moderados es que no solo se dedicaron a firmar papeles, literalmente construyeron el esqueleto administrativo de la España moderna. Apostaron por un modelo centralista a tope. Crearon la figura de los gobernadores civiles y el gobierno se reservó el derecho de elegir a los alcaldes. En 1844, el duque de Ahumada funda la Guardia Civil, absolutamente clave esto para imponer el orden, sobre todo para acabar con el bandolerismo en el campo. En economía, en 1845 le dieron la vuelta como un calcetín a Hacienda, metiendo impuestos indirectos que gravaban el consumo diario. Y para coronar este esfuerzo de modernización burocrática, en 1848 lanzaron un nuevo Código Penal. Y llegamos al bloque 3, el bienio progresista de 1854 a 1856. Porque claro, tanta centralización y tantos impuestos nuevos asfixiaron a las clases populares, haciendo que el péndulo político volviera a pegar un bandazo violentísimo impulsado por el cabreo social. La vida estaba carísima, y en 1854 el general O'Donnell lideró un levantamiento militar en Vicálvaro. Al principio la cosa pintaba mal, pero consiguieron el apoyo de la calle lanzando el Manifiesto de Manzanares, que por cierto lo redactó un joven Antonio Cánovas del Castillo. ¿Qué pedían? Bajar impuestos, cambiar la ley electoral y sobre todo echar a la camarilla de consejeros que rodeaba a la reina. La revolución se hizo tan grande que Isabel II, acorralada, tuvo que llamar al líder progresista Espartero para gobernar. En estos 2 añitos de caos se redactó una constitución que consagraba por fin la soberanía nacional, pero el país estaba tan inestable que ni siquiera se llegó a promulgar. Por eso se la conoce como la Constitución non nata, la que nunca nació, de 1856. Y aquí hay una paradoja tremenda, que es súper interesante. A pesar de tener un lío político monumental en la superficie, el bienio progresista consiguió meter el turbo en infraestructuras económicas que cambiaron España para siempre. En 1855 pasan 2 cosas vitales: la nueva desamortización del ministro Pascual Badoz y la Ley General de Ferrocarriles. Esta ley fue el pistoletazo de salida real para construir la red de trenes moderna que conectaría el país. Y en política intentaron quitarse de encima el elitismo anterior, volviendo a las leyes electorales más abiertas de 1837. Bloque 4. Crisis del moderantismo.
entre 1856 y 1868. El descontento y las revueltas por la falta de comida acabaron tumbando a Espartero, y entramos en un capítulo oscuro donde el péndulo vuelve a la represión, tensando la cuerda hasta que, literalmente, se rompe. O'Donnell quita a Espartero y de entrada empieza a reprimir con dureza a sus partidarios, volviendo a la censura y a la Constitución del 45. Pero ojo, que O'Donnell intenta un experimento nuevo, funda la Unión Liberal. La idea era crear un partido de centro, una vía intermedia, para pescar a los menos radicales de cada bando, tanto moderados como progresistas, e intentar calmar las aguas. Desde el 56 hasta el 68, el país se la pasó alternando el poder entre esta Unión Liberal de O'Donnell y los moderados más duros, liderados por el incombustible Narváez. Y aunque los despachos eran un polvorín, la economía fue una auténtica montaña rusa. Al principio, un boom espectacular. Gracias a nuevas leyes bancarias, empezó a llover dinero extranjero. Las ciudades no paraban de crecer, la especulación estaba por las nubes, y se construyeron obras faraónicas alucinantes, como el canal de Isabel II en 1858 para llevar agua a Madrid. Pero, madre mía, el batacazo fue proporcional a la subida. En 1866 estalla una crisis económica a nivel europeo que azota a España sin piedad. Los bancos empezaron a quebrar en cadena, los inversores extranjeros salieron corriendo, dejando tirados los trenes y las minas, y las fábricas de tejidos tuvieron que echar el cierre. Una ruina total. Si lo pensamos bien, tenían la receta perfecta para un desastre histórico. Por un lado, la economía hundida, que dejó en la calle tanto a obreros como a empresarios. ¿Qué hizo el gobierno para frenar las quejas? Pues usar la fuerza bruta y aplicar una censura brutal, como la Ley de Imprenta de 1857. Y, por si fuera poco, en el centro de este huracán estaba la reina Isabel II, que ya había perdido cualquier pizca de respeto que le quedara en la calle. Se sabía de sobra que su corte estaba metida hasta el cuello en escándalos y chanchullos, lo que hizo que la gente empezara a odiar profundamente ya no solo al gobierno, sino a la propia monarquía. Todo este cabreo se tradujo en una sucesión de estallidos que daban vértigo. Fijaos en la escalada. En 1861 los campesinos se levantan en la famosa rebelión del pan y del queso. En el 65, una protesta de estudiantes termina en una tragedia terrible por la represión policial. La bautizaron como la Noche de San Daniel, o más crudamente la Noche del Matadero. Y en 1866 ya fue el colmo. El general Prim intenta una sublevación que falla y meses después los sargentos se amotinan en el cuartel de San Gil en Madrid. Los fusilaron después y eso dejó al país completamente en shock. El orden interno estaba saltando por los aires. Por último, el bloque 5, una política exterior activa. Llegados a este punto, te preguntas, ¿qué hace un gobierno cuando el país se le deshace entre las manos? Pues muy fácil, buscar victorias fuera. A ver, para que la gente no pensara en la ruina y la represión interna, el gobierno se subió a la ola del colonialismo europeo y empezó a mandar tropas por medio mundo. En el norte de África le ganaron terreno a Marruecos firmando el Tratado de Wad Ras en 1860. En Asia se fueron con Francia a pegar tiros a Cochinchina y sacaron dinero con el Tratado de Saigón. Y en América se metieron en la Guerra del Pacífico contra Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, e incluso intentaron anexionarse la República Dominicana por un tiempo. Todo esto era básicamente propaganda, una inyección de patriotismo barato que solo funcionó como un parche temporal. Y claro, viendo todo este panorama, llegamos a la gran pregunta final que cierra este análisis. Hemos visto cómo se levantaron los cimientos de nuestro Estado moderno y cómo se construyeron los primeros trenes. Pero también hemos sido testigos de un péndulo salvaje que iba de la represión más absoluta a la revolución en las calles. Si sumamos una crisis económica asfixiante, escándalos de corrupción diarios en el Palacio Real y fusilamientos para callar a las voces disidentes, pensadlo bien. ¿Llevaba este sistema la semilla de su propia destrucción desde el principio? ¿Era completamente inevitable que el reinado de Isabel II colapsara como un castillo de naipes al llegar 1868? Es algo para reflexionar si queremos entender de verdad cómo se forjó nuestra historia política actual. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.